en la clase anterior. Bien, el linfoma de intestino delgado se da aproximadamente en el 20% de los tumores primarios intestinales. Generalmente se da en la región de segmentos yeyunales y del ilion. De estos, perdón, un ratito. Esos generalmente son linfomas no Hodgkin. Los subtipos histológicos más frecuentes son las células de B, de patrón histológico de tipo difuso, las de células linfoides de tipo grande. Las diferentes formas de presentación tienen patrones con características radiográficas específicas. Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, náuseas, vómito y pérdida de peso. Existe una asociación de linfoma intestinal con el SIDA. Enfermedades celíacas también, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn y quimioterapias previas dadas al paciente. Aquí tenemos el linfoma folicular primario intestinal, en la cual se observa una masa tumoral, a veces sobrelevada, nodular, otras veces con ulceraciones en la parte central. En los cortes sagital de la masa tumoral encontramos unas masas de color blanco grisáceo, de crecimiento exofítico, vegetante, que infiltra, en este caso, toda la pared, desde la mucosa hasta la serosa. Esta lesión la observamos en la parte histopatológica como una masa de infiltrado linfoide tumoral difuso, pero con patrón en ciertas áreas foliculares, como lo observamos del lado derecho, que está invadiendo toda la submucosa, capa muscular propia y llega hasta la serosa. En cuanto a la inmunohistoquímica, estos linfomas tipo MALT se observan células linfoides maduras cuyo característica histopatológica la vamos a dividir en de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado son de tipo B, CD20 positivo, CD5 negativo, CD10 negativo, CD23 negativo y ciclina D1 negativa, la BCL6 negativo. Además, en muchos casos existen trisomía del cromosoma 3, como en general ocurre como los linfomas de la zona marginal. En cuanto a los de alto grado, en el que ya hay células centroblásticas y en algunos casos células de tipo inmunoblásticas. Aquí vemos el linfoma folicular de intestino delgado tipo MALT, en la cual se observan, miren, masas tumorales, submucosas, como nódulos inicialmente de aspecto hiperplásticos, que en la microscopía se observan que hay una reacción linfoepitelial con borramiento de las estructuras epiteliales glandulares y infiltrado difuso de los linfocitos B, que han ido paulatinamente infiltrando toda la lámina propia e infiltra también la submucosa. Aquí vemos en otro tipo de endoscopía. La endoscopía aquí son nódulos
que han crecido inicialmente asociados a la mucosa, por eso es de tipo MALT. Luego se fusionan y dan una masa polipoide, como están las flechas, ya fusionados unos con otros. Y luego estas mismas masas, ya fusionadas, se tornan unas masas de gran tamaño, exofíticas, polipoides, vegetantes, que tienen un color blanquecino, blanco grisáceo. Esta masa tumoral es en particular en la segunda porción duodenal como una lesión excrescente que ocupa un cuarto de la circunferencia, muy friable. A la toma de la biopsia se confirmó el diagnóstico de linfoma tipo MALT. Miren, compare esta masa tumoral con los pliegues de la mucosa que están al fondo de tipo normal. Entonces, en cuanto a la microscopía, el linfoma primario duodenal contiene un infiltrado linfocitario denso, como lo vemos acá, con linfocitos neoplásicos que infiltran focalmente las glándulas y crean en la parte superior izquierda, crean una reacción focalmente infiltrante glandular linfoepitelial con una lesión característica linfoepitelial, y hay folículos de linfocitos T reactivos con diferenciación plasmocítica, y infiltración difusamente a toda la pared. Miren cómo procede hacia la capa muscular propia, infiltran difusamente toda la pared. El linfoma, aquí otro tipo de ejemplo de otro caso, de otro paciente con un linfoma, pero a nivel duodenal, con una masa invasiva, infiltrante, y en dos estadios diferentes. En su estadio inicial, con un medio de contraste de índigo carmín, en la cual selectivamente las masas tumorales se han teñido de azul violeta. Y en otro tipo de tumor mucho más avanzado, como una masa exofítica que ocupa prácticamente más de la mitad de la luz del duodeno. Ya en lo que se refiere a piezas quirúrgicas, el linfoma de la región iliocecal, vemos en la parte terminal del ilio, una masa oclusiva que ha invadido más de las 3/4 partes de la luz. La tumoral es de aspecto carnosa, mal delimitada, ampliamente infiltrante, de color blanco grisáceo, que ha tomado desde la mucosa y llega hasta la serosa. Es una masa polipoide que ocupa más la luz. Es una tumoración a nivel del ilio interno. Y aquí vemos en la parte de tomografía el linfoma intestinal como una masa que ha ocupado 3/4 parte de la luz intestinal, que ha formado, que ocluye más de las 3/4 partes, apenas se alcanza a ver una pequeña luz remanente. Y aquí lo vemos, ya la pieza quirúrgica extirpada, en que la lesión tumoral ha invadido, es un tumor primario secundario a una enfermedad del sistema. De un tercio de los linfomas gastrointestinales están en el intestino delgado. El 5% de todos los linfomas del adulto
entre un 7 a 25% corresponden a linfoma. En los niños, el tumor intestinal es más común. Es más frecuente en ileón, asociado con la enfermedad celíaca y también con pacientes con SIDA. El diámetro del tumor, aproximadamente de 5 centímetros de diámetro. En cuanto a la sintomatología, presentan dolor en la parte baja, generalmente hay una pérdida de peso, presentan náuseas y vómitos. Esta lesión, inclusive cuando llega a ocupar toda la pared, puede tener áreas en que se perfore hasta en un 25% puede llegar a perforarse este tumor. El tratamiento es quirúrgico, naturalmente. Se le da también quimioterapia y radioterapia para disminuir el tamaño del tumor previa a la intervención quirúrgica. Y aquí vemos el linfoma primario de intestino delgado de células T con núcleos vesiculares y nucleolos prominentes, con una infiltración de la capa muscular propia. En cuanto a la parte de inmunohistoquímica, se realizó la tinción de CD3 y CD7 y resultaron positivos, como lo ven en la inmunohistoquímica en la parte superior. Inmunohistoquímica positiva totalmente con una reacción citoplasmática, CD3 y CD7. El KI67, la parte inferior derecha, se encuentra en un 50% de mitosis. Aquí vemos de nuevo el linfoma intestinal como una reacción linfoepitelial, como se lo observa del lado derecho. Primero una infiltración difusa en la lámina propia, luego una reacción linfoepitelial con borramiento de las células epiteliales de los tubos glandulares. Está formado de linfocitos pequeños y medianos, de aspecto infiltrante, difuso, homogéneo. El linfoma intestinal se da más que nada en pacientes inmunodeprimidos, posterior a que hayan sido trasplantados por algún tipo de trasplante, ya sea un trasplante hepático o trasplante medular. Son pacientes VIH positivos y tienen enfermedad celíaca. Están íntimamente relacionados con este prototipo de pacientes para desarrollar el linfoma intestinal. Cuando es primario, está limitado al intestino y más o menos tiene una gran o menor proliferación a los ganglios linfáticos periféricos. Cuando es un linfoma de tipo secundario, hay una afección esplénica y también una afección hepática, además de los ganglios torácicos. En este caso son masas multifocales con engrosamiento mural circunferencial del linfoma. Pero también lo podemos encontrar linfomas a nivel intraocular. El linfoma intraocular primario es un cáncer que afecta a los glóbulos blancos del cuerpo, es decir, los linfocitos. Los linfomas también pueden comenzar en órganos como pulmón, estómago, intestino y en raras ocasiones, como lo vemos aquí, a nivel ocular. Y ahí vemos una masa tumoral en la región del iris, como una masa blanquecina, en la cual se ha crecido por expansión. Es una masa de color blanco grisáceo, mal delimitada.
El linfoma intraocular se da en una edad media entre 50 a 70 años, es decir, en la tercera edad, de promedio 65 años de edad. En niños es raro, pero hay casos reportados. No tiene una predilección por algún sexo en particular ni con raza en particular. Y ahí vemos esta masa tumoral en el fondo de ojo, una masa de color blanco, mal delimitada, infiltrante, muy bien vascularizada. El linfoma orbitario suele presentarse como una masa localizada de glándulas en la región de las glándulas lacrimales o también dentro de la órbita, a diferencia del linfoma intraocular, que se evidencia como una masa que infiltra el glóbulo ocular de manera difusa, completa. La asociación entre el linfoma intraocular y linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central es un fenómeno documentado en la bibliografía. Es decir, hay un gran porcentaje que estén íntimamente asociados la presencia del linfoma intraocular con un linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central. Los síntomas del linfoma intraorbitario suelen preceder a los linfomas del sistema nervioso central. Primero, es decir, primero se presentan o hacen su presentación en la región orbitaria y posteriormente le precede el linfoma en el sistema nervioso central. Y aquí vemos un linfoma en la región conjuntival, como señala la flecha amarilla. Ahí se ve claramente en la región de la conjuntiva, como una masa tumoral mal delimitada, infiltrante. El linfoma ocular primario están infiltrados, son confluentes de color blanquecino amarillento, como lo vemos en el lado de la ecografía, en el fondo de ojo del lado izquierdo, y se observa con medios de contraste la masa tumoral mal delimitada, irregular, muy bien vascularizada. En el fondo de ojo esta masa tumoral de color blanquecina, irregular, infiltrante, que está cerca del fondo de ojo, está entre la hora 11 y la hora 12, como una masa de gran tamaño que está comprimiendo al nervio óptico. Y acá lo vemos, algo parecido, el linfoma intraocular. Miren esa masa cuyos bordes son muy irregulares, mal delimitados, infiltrantes, invasivos, muy bien vascularizados, de color blanquecino. Y ahí vemos, este es un linfoma cerebral primario, que ha invadido el globo ocular, procede del sistema nervioso central y vemos como esta masa tumoral que está cerca del nervio óptico es muy vascularizada, infiltrante, mal delimitada y generalmente procede en este caso por un linfoma primario de la región cerebral. Entonces hay una interconexión entre el linfoma intraocular y el linfoma intracerebral. El linfoma primario del sistema nervioso central se presenta en 1.5 a 6% de todas las neoplasias del sistema nervioso central de manera difusa y relacionados uno con otro, y en el 1% de los linfomas. Es casi exclusivamente de tipo no Hodgkin, linfoma no Hodgkin.
y presenta diferentes tipos histológicos en función de los estadios de transformación linfocítica. El tipo más frecuente es el linfoma B, de tipo de células B, difuso, de células grandes, tipo celular intermedio. El pico de prevalencia se da entre la cuarta y la quinta década de vida. Y los signos y síntomas no son específicos. La localización supratentorial es la más común y sobre todo en el lóbulo frontal. Y también puede darse en los ganglios de la base y en el cuerpo calloso. Y aquí vemos el linfoma de células B conjuntival. Miren, una masa tumoral infiltrante en la conjuntiva, mal delimitado, de color rosado blanquecino. El linfoma intraocular, es un tumor más común que se produce en este síndrome. El diagnóstico un poco más complejo, tiene que realizarse naturalmente el fondo de ojo para poder observar esta masa tumoral. Las células y son linfocitos, es muy difícil de diferenciarlo de una uveitis. Y aquí vemos, miren, el linfoma B difuso de células grandes, que vemos que forman folículos mal delimitados, invasivos, infiltrantes. El linfoma de células grandes se puede puncionar a nivel ocular y al extraer vamos a ver esta característica que son células grandes de tipo B, todas ellas son células grandes de tipo B con nucleolos prominentes, como se observa claramente en la parte central del núcleo, con nucleolos prominentes que tienden a agruparse estos linfocitos tumorales, estos linfocitos de tipo B, tienden a agruparse y formar masas compactas. El tumor fue aspirado del tumor intraocular, de linfomas de tipo B. El linfoma primario intraocular de células B, grandes, en la parte inmunohistoquímica, al hacer un marcador de CD20, vemos que está de manera difusamente positivo con una reacción citoplásmica para el marcador de CD20. El diagnóstico diferencial de las tumoraciones tiene que hacerse con tumoraciones coroideas, con tumores coroideos primarios uni o bilateral, como pueden ser melanomas malignos, nevus melanocítico o otro tipo de mangiomas, leiomiomas, neurofibromas, ostiomas o linfomas. O también tiene que hacerse diagnóstico diferencial con metástasis coroidea, uni o bilateral, o metástasis que procedan de glándula mamaria, tumor en un 47%, o un tumor maligno de pulmón, 25%, o un tumor primario desconocido en un 15%, o de tumores que proceden de riñón, gastrointestinal, testículo o páncreas o meloma. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de linfoma, el linfoma primario de glándula parótida. Como vemos aquí, este señor presenta una masa tumoral muy prominente que deforma su cara en la parte de la mandíbula, en el maxilar inferior, que ha tomado gran parte del ángulo
y han infiltrado el músculo macetero, una gran invasión que está esparciéndose hacia la parte lo que es la encía internamente. Y tenemos aquí en la tomografía el linfoma de la zona marginal de la glándula parótida. Miren, ahí está señalado con la flecha roja, la masa irregular, mal delimitada, infiltrante, que invade la parte dérmica y también infiltra a órganos vecinos, a tejidos vecinos. Y aquí vemos otra tomografía de otro paciente de linfoma parotidio. El paciente tenía síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. A partir de esa síndrome de Sjögren salió esta masa tumoral infiltrante de la glándula parótida, en la cual se visualiza un aumento de tamaño muy prominente de la glándula parótida, con captación de ambas glándulas parótidas. Miren, más que nada en la tomografía del lado derecho se ven la masa tumoral de ambos lados de la glándula parótida. Se acompaña con adenopatías en cadena de la región laterocervical, llamativas de la cadena cervical transversa. Y en la parte histopatológica, este tumor, el linfoma primario, es una lesión generalmente, como hemos visto, es bilateral, como lo hemos observado acá, es bilateral. Simultáneamente se está desarrollando la masa tumoral, más del lado izquierdo que el derecho, pero igual ambas están afectadas. Y vemos que esta glándula está haciendo, fíjense cómo invade los acinos glandulares. Los acinos serosos glandulares han sido borrados, han sido infiltrados. Lo vemos hacia la hora 12:03. Y en la parte central también un esbozo de los acinos glandulares que han sido totalmente invadidos, infiltrados por linfocitos pequeños y medianos que han formado masas foliculares, forman folículos y en otras áreas difusos. Para comprobar de qué se trata de este tipo de tumor con estirpe linfocítica, se hizo un marcador de inmunohistoquímica a través del CD20 y resultó ampliamente y difusamente positivo en 3 cruces. Como observamos en la micrografía inferior, el CD20 con una inmunoreactividad selectiva citoplasmática, y que se ve que todos estos linfocitos que veíamos en la parte de la biopsia del tumor están totalmente positivos para CD20, confirmándose con esto de que se trata de un tumor primario de glándula parótida, que corresponde a un linfoma primario bilateral de CD20 positivo. Y aquí vemos el linfoma MALT de la parótida de la que estamos hablando, a un mayor aumento, de mayor potencia. Vemos claramente cómo los linfocitos pequeños y medianos están invadiendo los acinos glandulares serosos. Miren cómo lo invade y lo está literalmente, más o menos hacia la hora 3, lo están necrosando, infiltrando, degenerando las células epiteliales. La están invadiendo, y hay una reacción parecida de tipo linfoepitelial.
Esto naturalmente es el linfoma asociado con las mucosas y por eso se llama linfoma mal de la glándula parótida, que infiltra de una manera densa a la glándula parótida, como lo observamos claramente en esta micrografía de mayor aumento. Y en mayor detalle, a mayor aumento todavía, vemos que existe un infiltrado linfoide con linfocitos de tamaño intermedio, de citoplasma escaso, claro, con núcleos redondos o ligeramente ovales, en los que ocasionalmente se observan nucleolos pequeños. ¿Okay? El linfoma de la zona marginal de la glándula parótida, en otro paciente vemos como la masa tumoral en la ha invadido más de las 3/4 partes de la glándula parótida y han infiltrado y se ven claramente cómo invaden. Y en la parte del centro, la reacción linfoepitelial característica y el hacer la inmunohistoquímica, vemos que tienen tinción inmunoreactiva citoplasmática positiva, 3 cruces para CD20. Bien, entonces con esto acabamos este capítulo de vamos a empezar con el sistema hematopoyético 4 con polisistemia vera. Pero yo creo que estamos con el tiempo. Entonces, nos vamos a quedar en la primera slide. Del sistema hematopoyético 4 con polisistemia vera. Ok, entonces les voy a tomar lista. Entonces, el aporte de macroscopía y de microscopía queda para el día jueves y viernes de la próxima semana. Es decir, 2 días después de el feriado del día lunes para que tengan tiempo de estudiar. Todo lo que se avance hasta el día lunes y martes entra en el aporte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a tomarles lista.